Muy buenos días este domingo, un domingo más en que podemos tomar un tiempo para escuchar la voz más importante del universo entero, que sigue haciendo eco y que sigue proclamando verdad, que es la palabra de Dios. Antes de comenzar, quiero hacer una oración. Iba a decir una pequeña oración, y sí puede ser una pequeña oración, pero a un Dios grande. Quiero orar por la iglesia en general. Quiero orar en general por todos nuestros hermanos en el mundo, porque por una u otra circunstancia que está ocurriendo, estamos siendo dispersados, desagrupados. Y quiero orar para que todo esto sea para bien. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tú estás ahora con cada uno de nosotros, tus hijos, en cualquier país, en cualquier lugar, en donde estemos. Señor, te queremos pedir que cada uno de nosotros seamos usados de la forma que tú quieres que seamos usados, y en medio de las circunstancias en las que nos encontramos, que tú hagas tu obra, Señor. Porque lo más importante, Señor, es redimir el tiempo, aprovechar este tiempo que tenemos ahora para glorificar tu nombre, Señor. Amén. Bueno, pues muy buenos días. Y el día de hoy el tema sumamente importante, sumamente amplio, podríamos decirlo. Y el tema es la eternidad del hombre. Y es un tema que como seres humanos nos es difícil, muy difícil de comprender. Y es que por más que tratemos de pensar en lo eterno, llega un momento en que simple y sencillamente la cabeza, el cerebro ya no nos da. Entonces podemos entender esta eternidad del hombre como un concepto de duración infinita, sin límite. O podemos entenderlo como una existencia sin tiempo o fuera de tiempo incluso. Una de las cosas con la que se puede relacionar es la palabra latina aeternitas, que va relacionada con la inmortalidad, ¿sí? Eso puede también ayudarnos a entender lo que es esto de la eternidad del hombre. Ahora, es muy diferente la eternidad del hombre ya creado, que la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque la eternidad de Dios es una eternidad perpetua, no tuvo principio, siempre ha sido, siempre fue y siempre será. En cambio, la eternidad del hombre fue otorgada al hombre. Y fíjate que cuando Dios otorgó al hombre eternidad, porque no a todo le otorgó Dios eternidad, a los que tienen espíritu el Señor les otorgó eternidad. Los ángeles, por ejemplo, van a ser condenados, los ángeles rebeldes, los que provocan a pecado al hombre, los que engañan al hombre, los que llevan al hombre a alejarse de su creador, de Dios, van a ser puestos en un sitio perpetuamente. Y Dios no puede matar a esos ángeles, porque iría contra su naturaleza, pero Él sí puede hacer justicia.
Pero entonces Dios creó al hombre, a ti y a mí, con una cualidad especial, y como dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Puso en su corazón, así lo dice la palabra de Dios, en su corazón eternidad. O sea, es algo que está injertado en nuestro corazón junto con nuestra alma y que ahí está, independientemente de que lo entendamos o no lo entendamos. Pero esta eternidad tuvo un principio y fue en el momento que fuimos concebidos. Pero lo más maravilloso es que cuando Dios puso, la palabra puso en el hombre, en su corazón, eternidad, significa muchas cosas hermosas, porque significa que Dios lo otorgó. Es decir, para Dios fue el dar un regalo. No fue nada más, y los hizo eternos, ya, sino que amó tanto al hombre, porque desde el principio tuvo el deseo de crear al hombre para tener comunión con el ser humano. Y otorgó eternidad al hombre. Y esto es con la idea de que el hombre no muera. Tanto amor tiene Dios desde el principio hacia su creación, hacia el hombre. Entonces, otorgó, también significa recompensó. O sea, si en sí hizo al hombre, pero lo hizo él y lo hizo bien hecho e impresionante, impresionantemente hecho. De cualquier forma, esta palabra le otorgó, le dio, puso en él, le recompensó y le suministró eternidad. Podemos ver muchas cosas en este planeta, pero nada de lo que estamos viendo es eterno. Nada, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni el planeta, ni las cosas materiales, ni los animales que vemos, las plantas. Nada tiene eternidad, pero el hombre sí tiene eternidad. Entonces también significa esta palabra puso, se dio. Ceder es dar algo de él mismo y compartirlo. Se dio la eternidad. Y también una palabra muy importante que quiero que tengas presente, que significa esto de que puso eternidad. Dice, confió al hombre eternidad. Y eso ya nos coloca en una posición de responsabilidad, ¿sí? Y sí es algo que no se alcanza a entender. Es difícil entender cómo va a ser la eternidad, pero vamos a ver cómo va a ser la eternidad del hombre. Y en esta ocasión solo voy a hablar de la eternidad del hombre salvo, de la eternidad del hombre que se ha arrepentido de pecado por gracia del Espíritu Santo, ha tenido conciencia de que es pecador, pero ha tomado el regalo de la salvación a través de Jesucristo para llegar al Padre, ¿sí? ¿Cómo va a ser nuestra eternidad? Mi eternidad, tu eternidad, que además vamos a estar juntos. Eso a mí me da mucho gusto. Vamos a estar juntos. ¿Y cómo va a ser ese estar eternamente juntos, vivos y con Dios? Entonces, en el hombre de la vida eterna, es continuar con vida después de la muerte, ¿sí? Por eso a veces oramos y, Señor, no le quites la vida, pero si es alguien creyente, esa vida no es esta vida. Es más, nuestra vida es el Señor.
¿sí? Y a lo que nos referimos es a la vida en este lugar, ¿no? Pero realmente la vida de cada uno de nosotros termina cuando el Señor sabe que hemos terminado con todo lo que teníamos que hacer, cuando es el tiempo adecuado, porque recuerden que el poder de la vida y de la muerte solo lo tiene Jesucristo. La muerte fue vencida en la cruz y Jesucristo tiene las llaves del Hades y de la muerte, que por cierto viene el día de festejar a los muertos y los hijos de Dios no festejamos a los muertos. Es más, es una fecha muy fea y lo voy a decir no nada más porque se disfrazan y que salen y eso viene muy de Estados Unidos, ¿no? Pero aquí en México, desgraciadamente, y nosotros tuvimos años en la alcaldía Azcapotzalco, cuando vienen esas fechas, cuidan mucho a los niños, porque sí desaparecen niños y por desgracia escogieron ese lugar y cada año lo hacen. Los brujos más importantes de México se reúnen en ese lugar y hacen cosas horribles. Es algo que es real. Entonces, si somos creyentes, mejor no nos involucremos, porque si una persona que no es creyente se mete esas cosas y festeja y hace y deshace, bueno, finalmente. Pero para nosotros sí puede ser darle lugar a Satanás. Entonces, evitar. Yo lo que hacía es que simplemente si en la escuela iban a ir de disfraz y demás, no los enviaba ese día. Y ya. Si están en una escuela que cumple con lo que Dios dice, obviamente no festejaban ese día, ¿sí? Y no es obligatorio además. Entonces, bueno, es continuar con vida después de la muerte, es decir, ser infinito, ser infinito. Y nos cuesta trabajo entenderlo también porque no sabemos en cuanto al tiempo, qué es lo que va, pues es que ya no va a haber tiempo, ¿sí? Un filósofo, Aristóteles, trató continuamente de demostrar que trató de mil formas de demostrar que la materia, que el movimiento y que el tiempo deben haber existido y existirán eternamente. Y nunca lo logró. Nunca logró comprobar esto que él simplemente pensaba, filosofaba, lo creía, pensaba que era así. Y es muy interesante también entender el cómo fue creado el mundo, cómo fue creado el universo por Dios y bueno, pero eso será un tema de otro día porque llevaría mucho tiempo. Sin embargo, San Agustín, que les recomiendo mucho el libro de San Agustín, si gustan leerlo, de verdad, es edificante. Él entendió bien que el tiempo cronos solo existe en este universo creado, ¿sí? Todo el tiempo que no es lo que sea medir aquí, en esta tierra, en este universo, por vueltas al sol o por estaciones del año o por días o por horas, está fuera de este tiempo y entonces pertenece al tiempo Kairos, que es ese tiempo eterno, que es el tiempo de Dios, que es eterno, ¿sí? Entonces, realmente, ni siquiera es necesario que las personas crean en Dios para creer en la eternidad, porque una no implica otra. O sea, por ejemplo,
Las personas que se declaran enemigas de Dios definitivamente creen en Dios porque dicen soy enemigo de Dios. Y sí creen en la eternidad. Y por eso también trabajan para quitar la eternidad con Dios a las personas y engañarlas y llevarlas por caminos que no llevan a Dios, ¿sí? Porque el único camino que lleva a Dios directamente y ¿cómo se llama cuando vas parando? Sin pausas, sin escalas, es Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, te arrepientes de tus pecados, Él inmediatamente te une a Dios, pero ya como Padre. Dios ya es tu Padre. No tienes que esperar un momento, hacer una cita para después, primero hacer una serie de cosas para presentarte. No es así. Entonces, Dios es eternamente existente. Y esa es lo que nos está compartiendo, otorgando, nos están suministrando, nos confió y nos cedió. Esa parte de Él, aunque nosotros tenemos un inicio y espiritualmente vivos para Dios, nuestro inicio es cuando nacemos de nuevo. Empezamos a vivir eternamente ya para Dios, estamos vivos para Dios cuando nuestro pecado es quitado. Los demás también están vivos para Dios, pero están en pecado y están en muerte porque están separados de Él. Entonces ahí es donde hay otra cosa interesante, que la eternidad también significa una unión con Dios o una eternidad de separación de Dios, ¿sí? Entonces el ser humano en este plano material es muy difícil que entendamos. Es muy diferente entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Pero vamos a esta palabra importante que dice que el Señor nos confió eternidad. Y fíjate cómo no nos confió eternidad a partir de que muramos. En cuanto muera, tendrá vida eterna. Eso es una creencia equivocada, ¿sí? La vida eterna comienza en cuanto muere una persona creyente. No, la vida eterna comienza en cuanto el feto en cuanto el óvulo es fecundado. Y la vida eterna con Dios para una salvación eterna del castigo es la vida eterna sin pecado porque lo perdonó Jesucristo. Si bien seguimos pecando, pedimos perdón y nos perdonó Jesucristo. Entonces, es tiempo de pensar en lo que viene. Y digo que es tiempo de pensar en lo que viene, porque todo, así como hace unos 6 años, íbamos viendo cómo iban pasando cosas que nunca habían pasado. Cosas que nos dejaron asombrados, que nos dejaron estremecidos, cosas en la congregación que realmente fueron muy impactantes, cosas que no se habían visto. Bueno, ¿qué podemos decir ahorita, verdad? Que caiga un huracán en un lugar específico antes de que se cumpla el año de que haya caído el huracán más fuerte que ha existido en la historia, porque después estuvo el otro huracán, pero podría decir con jactancia que no nos ganó porque cuando tocó tierra era categoría 3, Otis,
llegó a una categoría superior a 5. Y Acapulco volvió a sufrir huracán y nuevamente las personas, unas van entendiendo y otras siguen en rebeldía. Pero bueno, vamos a pensar en lo que viene, en esta eternidad, ¿sí? Porque científicamente hablando, ya lo dijo un científico llorando, por cierto, porque dijo que ya pasamos el punto del no retorno. O sea, ya podemos solo ayudar a que el mundo dure un poquito más, pero de que se va a acabar, se va a acabar, ¿sí? Digamos, como cuando alguien ya está desahuciado, pero bueno, ¿qué podemos hacer para alargarle un poquito la vida? En esas circunstancias estamos científicamente hablando. Entonces creo que es tiempo de pensar ya en lo que nos espera. ¿Cuándo exactamente? No lo sé, pero es tiempo de pensar porque ya hay que considerarlo cercano. Entonces, número 1, te voy a dar varias características para que vayas entendiendo y finalmente mentalizándote, porque vas a estar ahí, vamos a estar ahí, para que vayas conociendo el nuevo lugar donde vas a estar, pero eternamente, eternamente. Es como cuando te avisan que te vas a cambiar de casa, pero realmente no sabes muy bien a dónde, cómo va a ser. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos espera a nosotros que estamos perseverando en el Evangelio, que estamos perseverando en la fe, que estamos perseverando a pesar de los pesares, grandes pesares que tenemos todos, cada uno de nosotros. Estamos en comunicación y vamos pasando por una circunstancia u otra. Entonces, número 1, va a ser un lugar material. Jesucristo fue resucitado y le fue dado un cuerpo. Si bien entró sin abrir la puerta, comió y bebió y partió el pan con los discípulos. ¿Sí? Va a ser un lugar material. Es decir, que el Señor no cambió su plan, porque al principio lo que hizo fue el cielo, la tierra, el huerto, el lugar material, e hizo al hombre. Y habitaba ahí con el hombre, se paseaba el Señor por el huerto. El plan original no se echó a perder. Eso va a ser un lugar material. Y lo podemos creer debido al cumplimiento de todas las cosas que están escritas y que se han cumplido. El hecho de que el Mesías haya sido prometido y que haya existido Jesucristo. El hecho de saber que Israel es un pueblo escogido por Dios y que haya sido ya hecho país a partir del 45, pasando ahorita por muchas cosas, por cierto. Tiene ahorita Israel 7 frentes de batalla distintos. No, como nos decía el pastor, no es nuestro indicador de tiempos, pero es obvio que nos enteramos cómo están las circunstancias, pero nosotros sabemos bien que lo que está por acontecer es el arrebatamiento. Entonces, es un lugar material. Todos seremos ciudadanos, patriotas y además por gusto.
Hay personas que dicen, ay no, pues yo ya no quiero ser, no sé, mexicano y me voy a nacionalizar inglés, me voy a nacionalizar eh, francés, ¿sí? Creo que aquí todos vamos a ser ciudadanos por gusto, ¿sí? Con un gobierno, con un gobierno teocrático, como debe ser y debe de haber continuado siendo para siempre, ¿sí? Porque el hombre es muy difícil, prácticamente imposible que gobierne al hombre, por más que se ha tratado y para establecer una sociedad con reglas, y es sumamente, sumamente difícil. Pero aquí va a ser diferente porque todos creyentes, todos patriotas y todos por gusto. Algo hermoso, no va a haber más dolor. No va a haber más dolor. Porque tenemos la virtud de las emociones que son hermosas, la alegría, el amor, la paz, son hermosas, pero igual existen las emociones dolorosas y no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedad. Hemos visto sufrir a gentes por enfermedad o hemos sufrido enfermedades y de verdad es algo muy tormentoso. No va a haber pecado. Ya no va a haber esa cuestión de, ay, estoy muy bien, no quiero tener problemas y de pronto sucede algo y ya pecaste porque quién sabe qué vinieron y te hicieron. O tú hiciste porque estabas en algo. No va a haber pecado. Ya ni siquiera de ese pecado, ya no hablemos de cosas de robos y de menos. Va a ser tan hermoso que la ciudad va a tener las puertas abiertas todo el tiempo, porque ya no va a haber ladrones ni asesinos. Qué maravilloso. Ayer hablaba con alguien y comentábamos de un hermano que falleció, que conocimos desde muy joven. Tocaba el bajo en la alabanza y decía hermano que pues falleció, pues más o menos de nuestra edad, no muy grande, no sabemos por qué, pero mucha gente dice, quiero vivir, yo sé que la vida es esto, es estar con Él. Y yo decía, yo ya quiero que venga el Señor. Yo ya quiero que venga. Y Víctor algún día lo comentó que le causaba así como que lo dijera. Yo ya quiero estar con el Señor. Porque imagínate de esos momentos de maravilla de estar en su presencia, pero que nunca termine ya. Que ya nada te saque de ese lugar hermoso, de su presencia, de su paz, de ese confort. Y terminó disfrutando primero que yo este lugar. Y ya lo veremos. No más peligro, no más maldad. Va a haber una nueva tierra y un nuevo cielo. Ya ni siquiera va a haber sol y luna, porque ya no se va a necesitar que haya sol, porque el Señor lo va a iluminar todo. Ya no se va a necesitar sol.
Y lo más maravilloso, lo que inició el Señor en nosotros, que es el perfeccionarnos y el hacernos de acuerdo a Jesucristo, va a tener su culminación ahí, cuando estemos nosotros ahí. Y quiero pasar a leer unos versículos. Apocalipsis, por supuesto, en donde habla de este lugar maravilloso. Apocalipsis, voy al 21, si quieren verlo. Voy a leer primero Apocalipsis 21. Del 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, ya no va a haber mar. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como esposa ataviada para su marido. ¡Qué maravilla! Porque al principio el Señor hizo el huerto y puso al hombre en él. Pero en este momento va a descender esa ciudad ataviada, hermosa, con nosotros ahí para su marido para siempre, porque ya no va a haber caída, ya no va a volver a haber separación entre el ser humano y Dios. Descender como esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz en el cielo desde el tabernáculo. El tabernáculo es donde Dios habita, ¿sí? Bajó la ciudad. Y no se oyó la voz en el tabernáculo, en la ciudad, que ya no va a haber tabernáculo ahí, sino donde Dios habita, porque después va a descender. Que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Con los hombres. Fíjate qué diferencia inmensa del tabernáculo de Moisés, del tabernáculo de Salomón, del tabernáculo que quieren volver a hacer. ¿Qué diferencia? El tabernáculo de Dios con los hombres. Porque acuérdate que solo un hombre podía entrar al lugar santísimo y una vez al año. Y este va a ser todo el tabernáculo con los hombres. ¡Qué maravilla! Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de ellos. Tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Y se compadece porque Jesús vino en carne y pudo vivirlo. Y cuando tienes dolor, Él está contigo y es empático contigo. Recuerda eso. No estás solo. Cuando sufres, no estás solo. Él es empático contigo. Para Él es tan importante que ya no haya dolor en nuestra alma, que se encargó de escribirlo y decir, enjugará Dios toda lágrima, porque cada lágrima que derramas, el Señor le da importancia. Ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Voy al versículo 7. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Fíjate cómo el Señor dijo, mi hijo, no mi adorador, porque ya somos adoradores de Él. Eso ya lo llevamos en nosotros mismos. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Versículo 27, maravillosa promesa. No entrará en él ninguna cosa inmunda o que hace abominación. Estaba viendo unos videos ayer con mucho gusto, como en la India los que están entendiendo que los dioses no son todos esos que tienen, los están arrojando al mar y destruyéndolos. A aquellos a quienes el Señor les va abriendo los ojos, entendiendo que un mono de yeso, de piedra, de lo que sea, pues ni se mueve, ni te puede salvar, ni en el contrario, ¿no? Hay que llevarlos en carrito porque y eran elefantes, y porque allá muchísimas cosas son dioses en la India. Y los arrojaban al mar y estaban festejando tener luz, saber que a Dios se le adora de espíritu a espíritu. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, en el libro de la vida que otorgó el Cordero de Dios, el libro de la vida de los que Jesucristo salvó, el libro de la vida que trae los nombres de los que el Padre escogió. Y voy al capítulo 22, al versículo 2, y al versículo 7, por favor. Y dice, he aquí vengo pronto. Por favor, escúchalo de él. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Cómo guardamos las palabras de esta profecía? Mira, cuando dices, ya se tardó mucho, ya me cansé, ya fue demasiado, ya no puedo continuar, ya no, hay una suspensión de guardar las palabras. Continúa creyendo. Es que no se ve, es que por eso es fe. Es la certeza, pero no se ve. Aún no se ve. Pero todos los que hemos creído en algo que tenemos de promesa para próximamente, todos los que lo hemos creído, lo hemos recibido aquí, en muchísimas cosas. ¿Sí? No te permitas dejar de creer. No te permitas sentir compasión por ti mismo. No te permitas ponerte a ver lo terrible que ha sido tu vida. No te permitas eso. Por esto, he aquí vengo pronto, bienaventurado, te va a ir bien, bienaventurado. El que guarda las palabras
de la profecía de este libro. Y está hablando de toda la Biblia, por supuesto. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y termina la Biblia diciendo, y se los digo de corazón, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa obra de Dios de limpiarte de pecado, esa es la gracia de Dios. La obra de Dios en nosotros. Sea con todos ustedes. Amén. Entonces, piensa en este lugar maravilloso. Piensa en este lugar maravilloso. Y yo creo que nos va a dar un aliento de esperanza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, recuerda que también está aquí diciendo, y el Espíritu y la Iglesia dicen: sí, ven, Señor Jesús. El Espíritu Santo también está anhelando esto, porque también se le ha echado aquí, no 33 años como Jesús, casi 2000. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y es todo. Les deseo excelente día. Quiero agradecer y bendecir de todo corazón a los que dan ofrenda, diezmo, sin ninguna obligación ni temor a este ministerio. Gracias por permitirnos servirles, animarles. Recuerden que podemos estar en contacto. Tenemos nuestros datos, y ahí en la página también de YouTube también están los datos de la congregación, y para los que han pedido los datos de la cuenta también están ahí. Y en verdad los bendigo. Gracias por esas ofrendas de amor, por ese dinero que nos dan para que podamos mantenernos, tener nuestro techo, nuestra comida y lo que requerimos. Buenas tardes.